estamos en la primera parte de una serie que se llama Pequeñas Cosas. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la semilla. Esas pequeñas y diminutas semillas con un gran potencial. Pero hablando de pequeñas y de cosas pequeñas, hablemos de los virus. Los virus más letales son minúsculos, pero cuando actúan tienen la capacidad de matar a cientos y miles de personas. En el siglo XIV, la peste negra logró matar al tercio de la población mundial. La enfermedad se extendió a China, India y África. La pequeña bacteria Yersinia pestis. La peste negra era transmitida por los pequeños roedores, los ratones. La malaria es otro parásito que al año contagia a más de 500 millones de personas y hoy en día es controlada y solamente muere 1 millón de personas al año. Y es transmitida por el mosquito Anófeles. Y hablando de eso, en Latinoamérica el tan conocido dengue es una enfermedad infecciosa que se transmite por un singular mosquito egipcio llamado Aedes aegypti, con más de 520 millones de personas afectadas al año. Y hablemos de este 2020, el coronavirus, el COVID-19, paralizó la economía mundial, logrando por primera vez en la historia una cuarentena masiva mundial. Piénselo, cuando las cosas pequeñas deciden poner manos a la obra, llegan a tener un impacto enorme. ¿Cuántos de nosotros nos hemos resfriado con esas gripes que nos vuelcan en la cama y todo por un pequeño virus? ¿O cuántos de nosotros le tenemos miedo al cáncer, una pequeña célula rebelde que decide no pertenecer al sistema? En la Biblia, en Mateo, esto empieza a quedar grabado. Mateo 13, 31 al 32, dice: la siguiente es otra ilustración que usó el Señor Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto y crece hasta llegar a ser un árbol. Y vienen los pájaros y hacen nidos en sus ramas. Marcos también toca sobre esto y dice: Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza, sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nido bajo su sombra. ¿Analizó lo que está pasando aquí? Algunos puntos importantes. El primero, los pájaros son los mayores enemigos de la semilla. Y el segundo, una vez que el árbol crece, el pájaro se cubre bajo su sombra. Tenemos que entender la semilla primero. Y tenemos que entender el proceso de la semilla. Y primeramente tiene que ser enterrada. El agua tiene que rodearla y penetrarla. Tiene que morir por humedad, o sea, muere ahogada. Tiene que romper el cascarón, el cual es realmente duro. Tiene que empezar a echar raíces. Empezar a empujar tierra arriba con fuerza y recordemos que está el efecto de gravedad que debería jalarla hacia abajo. Tiene que después que sale enfrentarse a los elementos, el sol, la lluvia, el viento, el frío, el calor. Y tiene que empezar a esforzarse por crecer. ¿Y por qué Jesús usó ejemplos como el de una semilla de mostaza? Mateo 17:20 nos dice: ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. Para la frase no tienen suficiente fe, la palabra que usa Jesús aquí es la palabra apistía en griego y lo que significa es incredulidad. Y entonces la pregunta aquí es: ¿y si tengo poca fe, cómo puedo aumentar mi fe? Romanos 12:3, Pablo nos dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Lucas
17 del 5 al 10 dice, y los apóstoles le dijeron, Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña, como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y échate en el mar, y él obedecería. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven, come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme, mientras como. Luego puedes comer tú. Y le agradece el amo al sirviente por haber hecho lo que tenía que hacer. Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, debe decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Sabe? Todos tenemos una medida de fe específica y esa medida de fe es suficiente. La fe es como el ADN, que define quién eres físicamente. La fe define qué puedes lograr. El ADN tiene la capacidad de decirle a tus pulmones cómo son y cómo tienen que trabajar. Y con el tiempo lo desarrollas hasta el punto que tienes la confianza de confiar en tus pulmones. La primera vez que respiramos lo hicimos llorando. La primera vez que vimos nos costó días lograr ver porque la luz dolía. Respirar, ver, hablar. Requieren constancia hasta poder hacerlo sin pensar. Pero la fe te dice que puedes llegar a alcanzar grandes cosas, pero aún tienes que desarrollarlas. Entonces yo preguntaría aquí, ¿qué puedo entonces aumentar si no puedo aumentar mi fe? Santiago 1 del 2 al 6 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Y no les reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Nuestra fe se pone a prueba, pero nuestra constancia crece y se desarrolla. La constancia se desarrolla y nos lleva a ser completos al punto que no nos falta nada. La sabiduría crece siempre y cuando está enfocada en Dios. La palabra para perfectos es la palabra griega teleios. Y lo que significa es completos a nivel de trabajo, en el carácter, en la mente y la moral. Entonces, ¿por qué no nos va a faltar nada? ¿Cómo es que seríamos completos si somos perseverantes? La perseverancia es la capacidad de ser constante en algo que comenzaste hasta llegar a tu final o hasta que no puedas hacer algo más al respecto. Y no nos va a faltar nada porque la fe requiere el esfuerzo de la constancia. Si quieres comer, trabajas constantemente. Si quieres salud, te esfuerzas constantemente por comer bien y hacer ejercicio. Si quieres ser profesional, vas a estudiar constantemente. Lucas 17:6 dice, el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como la semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate aquí y échate al mar, y él obedecería. Mateo 17:20 dice, ustedes no tienen suficiente fe, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. ¿Saben? La constancia nos lleva a tomar un pico y una pala y así empezar a mover esa montaña. Y ahí es donde empezamos a entender lo que Jesús estaba diciendo. Y entendiendo esto es donde vamos a llegar a terminar. Y cuando logremos mover esa montaña no nos vamos a creer más que los demás. Y ahí los pájaros van a venir a refugiarse debajo de nuestras sombras. Ahora la pregunta que tal vez me puedes hacer es, ¿por qué las cosas no me salen?
Y la respuesta es que la mayoría del tiempo queremos un milagro sin esfuerzo. Esperamos que Dios se encargue y así si algo sale mal, el culpable fue Él y no soy yo. Y tal vez dices, ¿y los discípulos no es que no pudieron sacar el demonio? ¿No es que necesitaban crecer en su fe? Marcos 9:29 dice, Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Para los discípulos era necesario el esfuerzo de la constancia, de la oración, cosa que los discípulos no habían hecho aún. Piénselo, para mover montañas necesitamos diferentes cosas. Necesitamos fe, necesitamos constancia, necesitamos mucho trabajo, mucho esfuerzo, lucharla, un pico y una pala. Y Dios siempre te va a proveer de las herramientas. Lo que necesitas es empezar a usarlas. Pero el proceso de mover la montaña empieza a modelar nuestro carácter. Y cuando nuestro carácter se modela, ahí es donde nada va a ser imposible. La semilla es al árbol como el hombre a la montaña. Lo pequeño es a lo grande porque hay un gran esfuerzo y una constancia de por medio. Nada más, leamos lo que dice Santiago 2:14 al 26. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer o con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le das ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Muy bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. La fe requiere el esfuerzo de la constancia. Una semilla es la perfecta analogía de nuestro carácter. Nosotros somos personas que muchas veces nos encapsulamos y creemos y esperamos milagros maravillosos que caigan del cielo para que Dios nos hable, para que Dios nos dé prosperidad, para que Dios nos traiga bendición, para que Dios nos traiga tantas y tantas y tantas cosas. Pero no ponemos en acción nuestra fe, no empezamos a hacer obras. Santiago se enfoca en buenas obras, pero también tenemos que empezar a movernos. Si Dios nos llamó a ser empresarios, pues a hacer empresas tenemos que empezar. Si Dios nos llamó a ser músicos, pues a empezar a practicar y practicar y practicar y practicar y practicar música es lo que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a agarrar un pico y una pala para empezar a mover esa montaña. Jesús no está hablando de algo milagroso, de que dígale a la montaña y se va a mover para allá. Jesús está hablando de un proceso, porque Dios siempre actúa en procesos. Jesús está hablando de ese momento donde usted le dice a la montaña, ¿sabes qué? Te vas a ir al mar, ya voy por ti. Agarras ese pico, te lo echas al hombro, agarras esa pala, te la echas al hombro. Llegas al frente de esa montaña y empiezas a romper, a hacer hueco, a tirar al mar, a hacer hueco, a tirar al mar, a hacer hueco, a tirar al mar. Y un día ese lugar va a ser plano. Y toda la gente que no creía en ti, todos esos pájaros que se querían comer tus sueños, tu llamado y tu fe, van a venir a estar bajo la sombra. Y es ahí donde tienes que entender que en el proceso Dios transformó tu carácter.
Y no te vas a creer más que los demás, sino que vas a poder enseñar a otros que la fe es un proceso en acción, donde el pico y la pala, más aquello que Dios me dio, pueden llegar a mover esa montaña. Ya Dios nos dio la medida de fe que necesitamos. Ahora en el proceso lo que va a crecer es la constancia y nuestro carácter va a ser formado y nada va a ser imposible. Yo no sé tú, pero en mi caso es difícil. Que la fe se accione es bien complicado porque duele, se hacen ampollas, uno suda, les duele la espalda, no duerme bien, no come bien, pero al final la montaña está en el mar, al final el árbol fue arrancado de raíz. Jesús nos enseña que con la medida de fe que tenemos, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, las montañas pueden desaparecer. Los árboles pueden dejar de estar. Porque la fe requiere el esfuerzo de la constancia. Y en el proceso, nuestro carácter empieza a ser desarrollado. Nuestra humildad empieza a ser desarrollada. Así que seamos de esas personas que empezamos a tomar las herramientas que ya Dios nos dio, ese pico y esa pala que tal vez no sabíamos por qué estaban ahí, las empezamos a usar para romper roca y mover montañas. Porque Dios ya nos dio la fe, ya nos dio las herramientas y nos dio la capacidad para poder mover montañas, arrancar árboles de raíz y llegar a ser los árboles más grandes de todas las hortalizas. La próxima semana nos vemos con la segunda parte de Pequeñas Cosas. Vamos a estar hablando sobre la levadura. Nos vemos. Buenas noches.